Rainiero Louis Henry Maxence Bertrand Grimaldi nació el 31 de mayo de 1923 en Montecarlo, Mónaco. Era hijo de Pierre, conde de Polignac, a quien Rainiero siempre adoró, y de la princesa Carlota de Mónaco, hija ilegítima de Luis II de Mónaco, abuelo de Rainiero, y la bailarina de cabaret Marie-Juliette Loubet. Cuando quedó claro que no habrían más herederos, Luis II reconoció a su hija Carlota y la nombró presunta heredera, duquesa de Valentinois, en 1919. Su infancia fue infeliz y sombría, al punto de que Rainiero llegó a comentar en una ocasión: «Mi hermana y yo fuimos educados por una niñera. A nuestros padres solo les veíamos a las 5 de la tarde, y únicamente durante 1 hora. El resto del tiempo estábamos confinados en una habitación de juegos». Pero después de unos años el matrimonio se disolvió debido a la supuesta homosexualidad de él, así como por los romances de la princesa Carlota. Rainiero se crió principalmente en palacio con su hermana mayor Antoinette. Un tutor se encargó de su educación y más tarde completaría su formación en Inglaterra y Suiza antes de asistir a la Facultad de Ciencias Políticas de París. Trabajando con su abuelo, el príncipe soberano Luis II de Mónaco, se familiarizó con los conceptos básicos de ser soberano. Rainiero también asumió la regencia durante un tiempo, antes de fallecer su abuelo. En septiembre de 1944, estuvo al servicio del ejército francés como oficial de artillería durante la Segunda Guerra Mundial y recibió la Legión de Honor y la Cruz de Guerra en 1947. A la muerte de Luis II de Mónaco en mayo de 1949, Rainiero sucedió a su abuelo porque su madre había abdicado en su favor en 1944, y Mónaco celebró la ascensión de su nuevo soberano, Rainiero III, el 19 de noviembre de 1949. El príncipe había comenzado su reinado con su hermana conspirando para destronarle, y con graves problemas económicos. El casino y la Sociedad de Baños del Mar estaban en quiebra técnica. A ello se añadió la retahíla de escándalos como la quiebra de la banca monegasca y el descubrimiento de una serie de sobornos que implicaban al príncipe. Por otra parte, el artículo 3 del Tratado Franco-Monegasco de 1918 especificaba que si un Grimaldi moría sin tener hijos, el minúsculo principado se convertiría en un protectorado francés, perdiendo así su condición de paraíso fiscal, la ruina. Era necesario no solo que Rainiero se casara, sino que también tuviese descendencia. Su función principal era despertar un principado dormido y prácticamente arruinado, devolver a Mónaco su turismo y su antiguo lustre para que la jet set volviese a llenar sus casinos, y para eso necesitaban a la consorte perfecta. La vida amorosa de Rainiero fue siempre bastante discreta. En el ámbito privado, entre 1947 y 1953, Rainiero mantuvo una relación con la actriz francesa Gisèle Pascal, hija de comerciantes italianos de flores, y plebeya. Su perfil no encajaba, a pesar de que ambos se amaban y eran felices. Se escondían para huir de los fotógrafos e hicieron las delicias de los amantes de los chismes reales, pero a raíz de su ascenso al trono, su familia se negaba a que esta actriz se convirtiese en su esposa. En 1952 el periódico francés Le Monde escribió que el abogado de la corona había expresado el deseo de que el príncipe Rainiero III no se casara con la señorita Gisèle Pascal. La relación sentimental se acabó al año siguiente. Oficialmente no hay razones, pero extraoficialmente se esgrime la supuesta esterilidad de la actriz como causa. El tiempo demostraría que este diagnóstico era falso. Es entonces cuando aparece en escena el padre Francis Tucker, confesor de Rainiero, quien cree que para propulsar a Mónaco bajo los focos y atraer el turismo,
igual que ocurrió con Rita Hayworth y Aga Khan, o con Soraya y el Shah de Irán. La elegida debía ser más glamurosa que la actriz francesa, y no había nada más glamuroso que las estrellas de Hollywood. Y ni corto ni perezoso, Tucker elaboró una lista de candidatas. Deborah Kerr, Natalie Wood, Lee Bouvier o Marilyn Monroe estaban entre las candidatas. Esta última le gustaba mucho a Rainiero, pero la idea fue descartada por los asesores del príncipe, quienes indicaban que la imagen sugerente de Monroe podría ser perjudicial para la realeza. La lista de posibles aspirantes era larga, pero ninguna encajaba del todo, aunque según dicen, fue Aristóteles Onassis, gran amigo del príncipe, quien puso sobre la mesa la idea de una boda con una actriz norteamericana. Entonces Rainiero se fijó en una actriz llamada Grace Kelly. Grace Kelly tenía una brillante carrera cinematográfica en ascenso que le hizo merecedora de un Oscar. A su belleza se unía su elevada posición social, aunque su trayectoria moral no era del todo irreprochable. La actriz arrastraba una historia de romances desafortunados y cierta fama de rompehogares por culpa de sus idilios con Ray Milland, Bing Crosby, William Holden y otros varios. Los cronistas no se ponen de acuerdo sobre el preciso momento en el que se produjo el flechazo, y ni siquiera en si se produjo entre Grace y Rainiero, aunque la versión más extendida sitúa la fecha del encuentro el 6 de mayo de 1955, durante la visita de la actriz al Festival de Cannes. Tras varias visitas privadas a Estados Unidos, le pidió matrimonio y ella aceptó. La noche del 5 de enero de 1956 se hizo oficial el compromiso matrimonial tras lentas y complejas negociaciones. Una cuestión parecía particularmente espinosa: la dote. El problema era realmente grave, porque el padre de la prometida, Jack Kelly, se resistía a entregar a su hija al príncipe en quiebra de un país que según él nadie conocía, y mucho menos a pagar por ello. Los abogados del Principado, por su parte, insistían en esta tradición de la vieja nobleza europea y exigían desorbitadas sumas, que al fin, con la buena voluntad de todos, quedaron reducidas a la módica cantidad de $2 millones, y se dice que ese dinero salvó a Mónaco de la bancarrota. Grace se vio obligada a someterse a un reconocimiento médico para comprobar su fertilidad. Mónaco precisaba de un heredero al trono. Al tiempo había de servir para dar fe de su virginidad. Este último dato, por razones obvias, iba a ser imposible de verificar, y fue hábilmente disfrazado por la familia Kelly, por lo que se dijo que Grace había perdido el himen en un accidente de equitación. La novia luciría su sortija de pedida, que Rainiero le había regalado durante el rodaje de su última película, Alta Sociedad. Tras un enlace civil el 18 de abril de 1956, al día siguiente Rainiero III de Mónaco se casaba religiosamente con la actriz estadounidense Grace Kelly frente a las cámaras de todo el mundo. Más de 30 millones de espectadores vieron el enlace. A pesar de que toda la realeza europea invitada boicoteó la boda porque no aceptaron que un príncipe reinante se casase con una actriz, el ex rey Farouk de Egipto fue el invitado de más alto rango, junto con el viejo Aga Khan. Pero nada ni nadie podía restar brillo al acontecimiento. 2000 periodistas, toda la alta sociedad, la aristocracia, los políticos invitados y estrellas como Ava Gardner y David Niven hicieron de la ceremonia la mayor superproducción de la carrera de Grace Kelly. Aquel día pasó a la historia como el acontecimiento que marcó el futuro de Mónaco para siempre. Blanca y radiante fue la novia, y su turbio pasado no hizo sombra al evento. Este matrimonio principesco fue el más publicitado de la época. Hasta ese día, el Principado vivía de los casinos y de la evasión de impuestos, pero cuando llegó Grace Kelly, adquirió un halo de nobleza y de encanto. Su clase, su educación y su belleza le permitieron dar un impulso al decadente estado,
convirtiéndolo en un pequeño paraíso en el que, además de los privilegios fiscales, se podía disfrutar de las más bellas obras de arte, los más aplaudidos bailarines y las más cotizadas orquestas de música clásica. Fue su mejor papel. No había ninguna princesa más elegante, orgullosa, distinguida, caritativa y eficaz que ella. Otra cosa es que su vida matrimonial no fuese precisamente digna del cuento de hadas que la sociedad imaginaba. Son muchos los que aseguran que en su matrimonio no hubo amor. Lejos de sus amigos y su familia, Grace Kelly tuvo que enfrentarse a la melancolía de vivir en un país extranjero y Rainiero, un hombre tímido y taciturno, no supo comprender a su esposa y estaba en muchas ocasiones ausente, sobre todo cuando nacieron sus 3 hijos, seguramente para ocuparse de sus amantes, lo que provocó duros enfrentamientos en la pareja. Al principio, las familias que regían la vida social del Principado ignoraban sutilmente a la nueva princesa. La consideraban demasiado americana. Además, debió lidiar con 2 poderosas enemigas dentro de palacio, su suegra la princesa Carlota y la hermana de Rainiero, una mujer resentida que vio la llegada de Grace como una amenaza y dedicó todas sus fuerzas a complicarle la vida y a desprestigiarla. Quería que su hijo fuera el heredero y ella convertirse en regente, lo que la llevó a organizar todo tipo de conspiraciones. Rainiero la envió al exilio, pero ella, a pesar de estar lejos, no dejó de difundir rumores. Es cierto que en varias ocasiones Grace se ahogaba en el Palacio Grimaldi. Tenía claro que nunca volvería al cine, a pesar de que a lo largo de su matrimonio echó mucho de menos su antigua vida. Grace tampoco compartía con su esposo su pasión por la caza o por los coches antiguos. La princesa también cumplió con una de sus principales funciones cuando dio a luz a 3 hijos. La primera fue Carolina, nacida el 23 de enero de 1957, justo 9 meses después de la boda. Luego llegó Alberto, nacido el 14 de marzo de 1958, que se convirtió automáticamente en el heredero. Y luego llegó Estefanía, nacida el 1 de febrero de 1965, quien siempre estuvo muy unida a su padre. Ante los problemas matrimoniales, Grace se centró en sus funciones como princesa, mientras convertía al Principado de Mónaco en el lugar preferido de las celebridades más famosas de la época, lo que traía grandes beneficios económicos para la corona. También organizó el Baile de la Rosa, que se sigue celebrando hoy para recaudar fondos para organizaciones benéficas. Durante todo su reinado, Rainiero se esforzó por elevar el Peñón a la escena política internacional. En 1962, tras el conflicto que enfrentó durante un tiempo al general de Gaulle, estableció una nueva constitución que establecía una nueva monarquía constitucional y concedía a las mujeres el derecho al voto. Apodado el Príncipe Constructor, Rainiero colocó la primera piedra del barrio de Fontvieille, construido sobre el mar, en junio de 1981. Al mismo tiempo, el soberano marcó el ritmo del calendario de vida monegasco y creó manifestaciones culturales. En 1961 se organizó el primer Festival de Televisión de Montecarlo. En 1966 se creó la Fundación Príncipe Pierre de Mónaco, que concede un premio literario, un premio de arte contemporáneo y un premio de composición musical. Apasionado del circo, el príncipe inauguró el primer Festival de Circo de Montecarlo en diciembre de 1974. La familia pasaba los fines de semana lejos de la exposición mediática, en su residencia de Rocachel, en las alturas de Mónaco. Sus 3 hijos fueron creciendo y terminaron siendo una fuente constante de preocupaciones para sus padres, que tuvieron que lidiar contra los escándalos y los devaneos de sus vástagos. Por ejemplo, en 1978, Carolina se casó con el francés Philippe Junot, un millonario 17 años mayor que ella, a pesar de que sus padres desaprobaban la relación.
El matrimonio fracasó y se deshizo 2 años más tarde. En septiembre de 1982, la princesa Grace murió en un trágico accidente de tráfico. Se dijo que era Estefanía quien conducía, pero también que Grace se despistó al volante porque ambas iban discutiendo. Rainiero, de 59 años, se convirtió en el viudo de Europa y nunca superó la pérdida. Se dedicó a sus hijos y su principado que le necesitaban. Con Estefanía se enfrentó a verdaderos quebraderos de cabeza, porque tras la muerte de su madre, la princesa vivió una auténtica revolución rebelde entre escarceos y parejas poco adecuadas. En 1985, el soberano monegasco sorprendió a propios y extraños al llevar a Ira Fürstenberg como acompañante al tradicional baile de la Rosa de Mónaco, así como otros actos sociales del Principado, lo que se interpretó como una confirmación oficiosa de su noviazgo. Aunque se conocían desde hacía más de 2 décadas, al desatarse los rumores de un posible romance, Ira salió al paso asegurando que lo suyo con Rainiero era una simple amistad. En 1997 celebró el 700 aniversario del reinado de Grimaldi en el Peñón, y 2 años más tarde celebró el 50 aniversario de su reinado. Mónaco se convirtió en miembro de la ONU en mayo de 1993 y luego miembro del Consejo de Europa en 2004. Rainiero encajó todos los embistes de la fortuna: las azorosas vidas sentimentales de sus 2 hijas, Carolina y Estefanía, la soltería por banda de su hijo Alberto, o la situación irregular de sus 11 nietos con respecto a la monarquía. Sin embargo, y a pesar de los años, el príncipe cumplió hasta el final con sus cometidos en el balcón, en el baile de la Rosa y en el circo. Durante sus años de reinado, había conseguido modernizar y diversificar la economía de Mónaco. Se llevaron a cabo importantes proyectos de desarrollo urbano, incluyendo la expansión del territorio mediante la recuperación de tierras al mar, como el famoso distrito de Fontvieille. Fue un entusiasta promotor de actividades culturales y deportivas en Mónaco. Fomentó eventos como el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1 y el Festival de Televisión de Montecarlo, que contribuyeron a la proyección internacional del Principado. Su compromiso con causas sociales y humanitarias fue una parte importante de su legado. Durante su reinado, Mónaco experimentó estabilidad política, y Rainiero desempeñó un papel clave en mantener la independencia del Principado y asegurar su posición en la escena internacional. La salud de Rainiero de Mónaco empeoró a partir de 1994, cuando fue operado del corazón, y en 1999 fue operado del corazón por segunda vez. Poco a poco, delegó el poder en su hijo Alberto. A partir del año 2000, visitó con frecuencia el quirófano, y entre diciembre de 2003 y febrero de 2004 fue hospitalizado en 3 ocasiones. Después de 56 años de reinado, Rainiero III de Mónaco falleció el 6 de abril de 2005 en el Centro Cardiotorácico del Principado, y tan solo 4 días antes que el Papa Juan Pablo II. Murió un mes antes de cumplir 82 años, debido a una degradación progresiva de sus funciones vitales. Tras su fallecimiento, fue enterrado en la Catedral de San Nicolás, junto a su esposa, que en sus propias palabras, «Fue la única mujer a la que he querido en mi vida». No se produjo ningún vacío de poder, ni tuvo que instalarse una regencia, pues el príncipe heredero, Alberto de Mónaco, tomó las riendas del principado y asumió, tal y como estaba establecido, las responsabilidades dinásticas con toda naturalidad. Rainiero III dejó una huella imborrable en la historia de Mónaco, dando una lección de liderazgo, amor y dedicación a su principado.
Si te ha gustado este vídeo, no dudes suscribirte a mi canal. Activa la campanita para ser notificado cada vez que haga una nueva publicación. También me podrás encontrar en las redes sociales de Facebook e Instagram. Nos vemos en el próximo vídeo.